Vamos a tener un tema bastante complejo que es tipos de variables. ¿Y por qué es complejo? Porque requiere un mayor entendimiento de la ciencia, ¿no? Requiere poder entender a profundidad la ciencia. Sin embargo, hemos desarrollado aquí una serie de estrategias que van a permitir que podamos resolver fácilmente las preguntas referidas a ese tema, al tema de tipos de variables. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a iniciar con la fase teórico-práctica. Hay un pequeño error aquí, no debería decir inicial. Sí, en todas las diapositivas va a decir inicial, pero recuerden que estamos en nivel primaria. Para poder iniciar, vamos a observar la siguiente imagen. ¿Sí? Detenidamente tenemos esta imagen donde podemos encontrar diferentes elementos y hay que centrarnos en qué elementos son los que están cambiando. ¿Qué elementos identifican ustedes, colegas, que están cambiando en esta imagen? Los leo por el chat. ¿Qué elementos identifican que están cambiando? No solamente hay un elemento, ¿no? Por más que esta imagen represente el ciclo de un elemento, sí podemos nosotros observar diferentes elementos que están cambiando. Así que, ¿cuál dirían ustedes que es el elemento que está, o cuáles son los elementos que están cambiando? Vamos a poner 10 segundos para poder leer sus respuestas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos dice por ahí la colega Liliana. Muchas gracias, colega Liliana. Nos dice el agua. Así es, pero y además del agua, no hay otros elementos que van a sufrir cambios, sufrir modificaciones. Por ejemplo, cuando el agua está en estado líquido es que se llama agua como tal, ¿no? Voy a colocarlo así, voy a colocar esta formita de acá, muy bien. El agua es el H2O en estado líquido, ¿verdad? Esta de aquí sería el agua, pero solamente es el agua el que está cambiando. Vamos a observar que el agua pasa a ser vapor, ¿no? Por aquí estaría más o menos el vapor, que es el H2O en estado gaseoso, ¿verdad? Y luego, miremos aquí este sol. Cuando el vapor que se ha convertido en nubes, ¿no? Se ha evaporado, se ha convertido en nubes. Y estas nubes se están moviendo, la iluminación solar no cambia. Claro que está cambiando. ¿Sí? Los diferentes estados del agua representan variación con respecto al agua, no solo al agua, sino también al vapor, ¿no? Las precipitaciones o lluvias, ¿no? La lluvia, esta precipitación que estamos viendo aquí, estas gotitas también están cambiando, ¿no? Están cambiando de forma, por ejemplo, ¿no? Están cambiando de tamaño también, porque llegan a alimentar un río bastante largo. Finalmente pueden llegar nuevamente al océano o se pueden infiltrar en la tierra. Entonces, a simple vista, lo que está cambiando es el agua, pero para la observación de un científico, nosotros pues tenemos que lograr esa observación. Vamos a tener que identificar diferentes elementos, ¿ok? Diferentes elementos. Les planteo una pregunta, miren. Acá habíamos dicho que la iluminación del sol, ¿no? La iluminación del sol, la iluminación solar va a modificarse, va a cambiar debido a la presencia de nubes, ¿verdad? Va a modificarse debido a la presencia de nubes. ¿Qué otro elemento del clima puede modificarse de acuerdo a ello? Si hay más o menos iluminación solar. ¿Qué elemento climatológico, qué elemento, que al final es un fenómeno físico natural, qué elemento del clima se modificaría de acuerdo a la iluminación del sol? Y es algo bastante sencillo, ¿no? ¿Qué elemento? Bueno, nosotros lo sentimos cuando nos ponemos donde está cayendo la luz del sol y cuando nos colocamos en la sombra. Entonces, ¿qué elemento del clima puede cambiar de acuerdo a la iluminación del sol? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea?
Muy bien, colega Gloria, la temperatura, ¿no? La temperatura sería otro elemento que también está cambiando. Otro elemento que nosotros podemos entender que puede modificarse. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque hay diferentes elementos, ¿no? Desde el agua, por ejemplo, ¿no? El agua que habíamos analizado por aquí. Tenemos al agua, podemos tener aquí a la temperatura, podemos tener a las nubes, ¿no? Las nubes que van a cambiar de posición, de forma, de tamaño, de acuerdo a la forma que tiene la nube también, de acuerdo a los componentes incluso que tiene, de acuerdo a la densidad que tiene, ¿ven? Hay una serie de características que pueden ir cambiando y de acuerdo a ello también va a poder generar, por ejemplo, ¿no? Mayor o menor precipitación. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a la iluminación, a la luz solar. Muy bien, la iluminación solar, ¿no? La pregunta es, ¿y todos estos elementos que pueden cambiar, que están cambiando, se pueden medir también? Por ejemplo, nosotros podríamos medir el cambio del agua. ¿Cómo podríamos medir eso, no? El cambio, mayor tamaño, mayor volumen. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿La temperatura se podrá medir? ¿La forma de las nubes, por ejemplo, no? O la densidad de las nubes, la iluminación solar, existirán instrumentos, técnicas, herramientas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede medir estos elementos? A ver, voy a contar hasta 5 segundos para que digan sí o no. Puede ser que alguno de esos no se pueda medir, ¿no? Luz SOR puse, cuando en realidad es luz solar, ¿no? Luz del sol voy a poner. Entonces, si estos elementos que están cambiando, se pueden medir, hay la posibilidad de medir, sí o no. Vamos a ver qué opinan ustedes. Acá le pongo ocultar y voy a ver sus respuestas por el Meet. Nos dicen sí, 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 absolutamente sí. Todos están comentando que sí, colegas. Muy bien. Y la respuesta correcta, claro que sí, ¿no? Pueden medir todos estos cambios, todos los cambios que nosotros estamos observando aquí se van a poder medir. ¿Por qué? Porque estos cambios, justamente estos cambios de aquí, representan, lo voy a poner con, sí, con letritas, porque la computadora el día de hoy está un poquito lenta. Ustedes me avisan en caso no se pudiera ver. Estos cambios representan fenómenos. Dice, por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. Así es. Y dependiendo del fenómeno del agua, por ejemplo, si es que es precipitación del agua, qué tanta agua está discurriendo por un río, por ejemplo, qué tanta agua hay en una determinada zona, podríamos utilizar, ¿no? Diferentes elementos. Muy bien, podríamos utilizar diferentes herramientas y técnicas también. La forma de las nubes se podrá medir, claro, el tamaño, por ejemplo, ¿no? El tamaño de las nubes. Y más allá de medir, también se puede observar, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a fenómenos, ¿sí? Todo esto corresponde a fenómenos. Si es que cambia, entonces lo vamos a considerar como fenómenos. Muy bien. Estos fenómenos que nosotros observamos, estos cambios, estos elementos que poco a poco se pueden ir modificando, pueden ir cambiando y sobre todo pueden ser medidos, tienen un nombre clave en ciencia, ¿sí? Todos esos elementos son conocidos como variable. ¿Por qué? Porque si es que algo está cambiando y además puede observarse o medirse, entonces a eso le vamos a llamar una variable. Nos vamos a centrar en esta definición y solo en esta definición para poder entender qué es una variable y responder las preguntas. En todos los exámenes, y no exagero cuando digo en todos, desde el 2018, hay preguntas sobre este tema, sobre tipos de variables. Es complejo, requiere... perdón, no había leído el comentario. Dice, los estados del agua, medida los mililitros. El volumen del agua se mide en mililitros. Si nosotros queremos medir, por ejemplo, hay medidas más complejas, por ejemplo, la velocidad del agua, ¿no? La intensidad que tiene el agua en un río, el caudal de un río, ¿no? Que es la velocidad de masas de agua que está transcurriendo de un lugar a otro.
se mide en distancias sobre tiempo. O sea, por ejemplo, metros sobre horas, metros sobre segundos, metros sobre minutos y así. Eso lo vamos a ver en su momento, poco a poco vamos a ir disgregando esos temas, pero lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy es en qué consiste una variable, cuáles son sus principales características, cuáles son las principales características de la variable y sobre todo, ¿no? Y sobre todo, por qué es importante que nosotros entendamos estas características y es para poder diferenciar, pues, ¿no? Los dos, hasta tres tipos de variables que nos viene en el examen, ¿sí? Pregunta que viene en todos los exámenes y hay muchas maneras de enseñar esto. A mí me gustaría poder enseñar, compartir con ustedes la importancia de la ciencia, ¿no? La epistemología, hablarles de diferentes tipos de investigaciones, de variables, porque me gusta el tema. Pero siendo realistas, no nos va a venir eso en el examen. Sería confundirnos de rumbo y profundizar más en un tema cuando las preguntas no lo ameritan. Entonces, ¿qué les sugiero, colegas? Que prestemos mucha atención a este cuadro que les estoy presentando, ¿sí? Es el cuadro de las variables, donde estamos señalando los tipos de variables, los únicos tipos que va a tomar en cuenta el ministerio, que son variable independiente, variable dependiente y variable control en algunos casos. Lo que nosotros vamos a tener que realizar en las preguntas que nos plantea Minedu, en el examen de ascenso, es determinar cuándo una variable es independiente o cuál es la variable independiente dentro de una investigación. Recuerden que estamos en ciencia, ¿no? Determinar también cuándo es una variable dependiente y cuándo es una variable control en los experimentos que nos puedan mostrar, en los casos, a veces incluso en las curiosidades, en las inquietudes que puedan tener los estudiantes y sobre todo, muy importante, eh, que nosotros podamos centrarnos en enseñar a los estudiantes, ¿no? Cómo pueden identificar estas respectivas variables, ¿no? Así que para ello les planteo aquí las preguntas guía. Voy a borrar esto. Voy a borrar estas anotaciones para poder utilizar diferentes colores. Miren, para poder identificar la variable independiente, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es lo siguiente. ¿Qué cambió o qué cambiaron? ¿No? Por ejemplo, vemos un experimento donde se está comparando, donde está analizando qué efectos tienen las puntuaciones. Voy a apuntarlo aquí. ¿Ya? Muy bien. Queremos analizar cómo influye, a ver, cómo influye, ¿no? La temperatura en cómo influye la temperatura, ajá, de dos lugares. Vamos a ponerlo de Lima y de Huancayo. Cómo influye la temperatura de Lima y de Huancayo en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando nosotros, a ver, unos segundos. Cuando nosotros vamos a resolver este problema de investigación, ¿no? ¿Cómo influye la temperatura de Lima y de Huancayo en el aprendizaje de los estudiantes? Vamos a centrarnos en lo siguiente. Primero, ¿qué está cambiando dentro de este experimento? Ustedes pueden decir, ¿está cambiando el aprendizaje? No. Cuando estamos analizando el problema, el enunciado, no podemos afirmar ya que hay un resultado aún. Claro, ese aprendizaje va a poder cambiar de acuerdo a la temperatura, ¿no? Pero lo que ya nos está dando el problema es que esta temperatura es diferente en Lima y va a ser diferente en Huancayo. Estamos sometiendo a los estudiantes a dos diferentes temperaturas, la temperatura de Lima y la temperatura de Huancayo. Y se entiende que estas temperaturas son las causas para un mayor o menor aprendizaje. Tendrá que ver, tendrá influencia, bueno,
En investigación siempre tenemos que estar con la mente abierta que sí puede generar resultados, ¿no? Mientras que cuando nosotros hablamos del aprendizaje y vayamos a realizar esta investigación, el aprendizaje lo vamos a tener que medir, ¿no? Para poder saber cuál de estas dos, o qué tanto ha sido el efecto, ¿no? Qué tan importante ha sido el efecto. Entonces, eso lo vamos a poner de otro colorcito, de colorcito rojo. La variable dependiente la identificamos preguntándonos, perdón, qué observaron o qué midieron o qué observamos, qué medimos, qué tenemos que medir. Vamos a ir directamente a una casuística para poder entender eso. Y es una pregunta compleja. Pero estoy seguro que aplicando este cuadrito de aquí, vamos a poder resolverlo. ¿Ah? Vamos a ver, dice, una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Presenta a sus estudiantes 2 cubos de hielo idénticos. Les está presentando 2 cubos de hielo idénticos contenidos en 2 recipientes. Entonces hay 2 cubos. ¿Ya? ¿Dónde están los cubitos? Los cubitos están acá. Un cubito y otro cubito por acá. Muy bien. Entonces, les ha presentado 2 cubos de hielo idénticos, contenidos en 2 recipientes iguales de vidrio transparente. 2 recipientes iguales de vidrio transparente. Uno de los cuales tiene tapa y otro no. Ah, me está diciendo aquí, esto es importante, ¿no? Uno de ellos tiene tapa y el otro no tiene la tapita. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces, ahí tenemos los 2 cubos y vemos que aquí, miren, tiene su tapita. Aquí está la tapa, ¿sí? Esta es la tapita, esta de aquí. Me salió mal la flechita, pero bueno, ahí tenemos la tapa en el segundo cubo, ¿no? En el segundo tupper. Mientras que en el segundo recipiente, mientras que este recipiente de aquí no tiene tapita, ¿no? Está suelto, está abierto. Por lo tanto, y acá no lo especifica, cubo de hielo 1 en recipiente de vidrio sin tapa. Cubo de hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. Muy bien. Luego pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué, ¿no? Si creen que alguno de ellos ¿qué? Ah, el cubo de hielo se va a derretir primero y por qué. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos. Van a esperar 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. Nosotros estamos frente a un experimento científico, ¿no? Los estudiantes han planteado por ahí una hipótesis. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Han planteado por ahí una hipótesis, van a hacer una experimentación y demás. Están haciendo ya la experimentación con los cubitos de hielo para ver cuál se derrite primero. Entonces, ¿qué debemos identificar nosotros en las alternativas que nos presenten de acuerdo a las variables que nos van a preguntar? Hay diferentes métodos. Primero vamos a empezar con el método más rápido, que también es el más efectivo y que no implica que entendamos tanto el caso. ¿Ya? Para ello vamos a ir directamente a la pregunta. La pregunta 96 nos dice, ¿cuál de las siguientes es la variable independiente de esta experiencia? Muy bien, hemos entendido acá que están experimentando con unos recipientes, uno tiene tapa, otro no tiene tapa, y van a ver en cuál se derrite más rápido el hielito, ¿no? El cubo de hielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aplicar este método de aquí. Voy a borrar el ejemplo de la pregunta de investigación que habíamos colocado aquí. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar acá también esto de acá y esto de aquí para que le puedan tomar una captura. ¿Ok? Ahí está, miren. Para que le puedan tomar una captura. Nos están preguntando retomamos, a ver, nos dicen variable independiente, ¿no? Sí, variable independiente. Entonces, la pregunta guía es ¿qué cambiaron? ¿Qué cambió o qué cambiaron? Vamos a anotar la pregunta guía aquí, ¿no? ¿Qué cambió en este experimento? ¿Qué ha sido modificado en este experimento? Vamos a poner así. Entonces, ¿qué cambió o qué cambiaron? ¿No? ¿Qué cambiaron? Claro, ¿qué cambiaron los estudiantes? Los estudiantes, porque ellos son quienes hacen el experimento. ¿Qué cambiaron los estudiantes? ¿Qué elementos, qué objetos, qué han cambiado los estudiantes? Si tenemos que responder a esta pregunta de qué cambiaron los estudiantes, vamos a leer las alternativas. Alternativa A, la presencia
o ausencia de tapas, la presencia o ausencia de tapa en el recipiente. Eso cambiaron en el experimento los estudiantes. La temperatura del ambiente, eso cambiaron los estudiantes en el experimento. O finalmente, la masa de los hielos. Los estudiantes cambiaron esa masa de los hielos. Y cuando me refiero a qué cambiaron los estudiantes, tiene que ser un cambio directo, ¿no? No tiene que ser así un cambio como que diciendo, a ver, voy a esperar, a ver qué ocurre. No, tiene que ser un cambio directo, intencional. Un cambio que ellos hagan adrede. Si tenemos que responder a esta pregunta, ¿qué cambiaron los estudiantes? ¿Cuál consideran, colegas, que sería la respuesta? Ah, muy bien, ya están respondiendo por ahí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Les doy 5 segundos para que puedan registrar sus respuestas. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. ¿Ven? Muy bien, y todos están coincidiendo en que los estudiantes, claro, ¿qué han cambiado ellos? Han cambiado la tapita en el recipiente, porque a uno le añadieron la tapita, vamos a ver acá, a uno le añadieron la tapita, a este de acá le han añadido la tapita, ¿ven? Al cubo de hielo 2 le han añadido la tapita al recipiente, mientras que aquí le han dejado, bueno, sin tapa, ¿no? Por ahí vi que habían marcado la B, también han señalado que puede ser la B. La temperatura del ambiente lo está cambiando el estudiante. Un estudiante, una persona podría cambiar la temperatura del ambiente, pues no, no se puede. El ambiente, el ambiente que es el conjunto de elementos naturales que nos están rodeando, veamos a nuestro alrededor, veamos en nuestro barrio, ¿no? Si nosotros tenemos una mayor cantidad de plantas, el clima va a ser diferente. Bueno, el tiempo, ¿no? Sí, también el clima. Las condiciones de la temperatura del ambiente, por ejemplo, también van a ser diferentes. A mayor cantidad de plantas se siente más fresco. ¿Sí? Son termorreguladores las plantas. Entonces, no, claro, colega Rigoberto, ni el estudiante, ni nosotros, ni ninguna persona puede controlar la temperatura del ambiente, a no ser, pues, ¿no? Que se contamine años tras años. Pero de manera inmediata no se puede controlar eso, ¿no? El estudiante en el experimento puede estar influenciando en que el hielo reciba la temperatura del ambiente. ¿Cómo? Porque a uno de los recipientes lo está tapando de manera hermética, entonces no va a afectar tanto la temperatura. Mientras que en el otro, bueno, sí va a afectar. Puede estar influenciando en que el cubito de hielo esté a mayor o menor temperatura. Pero ¿qué es lo que está cambiando para generar esa influencia? Directamente, tenemos que entenderlo así. ¿Qué cambiaron directamente e intencionalmente? Voy a añadir entonces a la pregunta esos adverbios. Muy bien, si es que nosotros tenemos que señalar aquí que cambiaron intencional y directamente los estudiantes, que están manipulando, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender aquí. Muy bien, esto lo muevo por este ladito. Acá le pongo un espacio para que lo puedan ver mejor. Entonces, ¿qué cambiaron intencional y directamente los estudiantes? Listo. Ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que han cambiado? Pues ellos están manipulando la tapita del recipiente y eso es lo que están modificando y esta es la respuesta correcta. Hemos entendido cuál es la causa, cuál es el efecto. Por lo general, variable independiente y dependiente se analiza así, ¿no? Hay que entender cuál es la causa, cuál es el objeto, perdón, el efecto. Hay que entender también todo el caso. Y sí, sería lo óptimo, sería lo ideal. Aspiro a que lleguemos también a ello, tal vez no en esta clase, pero sí aspiro a que lleguemos a ello. Sin embargo, lo que les estoy presentando son estas preguntas. Para lo cual, lo fundamental sería qué cambiaron los estudiantes cuando nos preguntan sobre variable independiente. La siguiente pregunta de este caso es, ¿cuál de las siguientes es la variable dependiente? Nos están preguntando ahora sobre la variable dependiente. Y para la dependiente, vamos a ver cuál es la preguntita que tenemos en el cuadro. ¿Sí? En el cuadro que les estoy sugiriendo es variable dependiente. ¿Qué observaron o qué midieron ellos? ¿No? ¿Qué van a observar o qué van a medir? Así que vamos a analizar aquí. Recuerden que la pregunta sería qué observaron, qué observó, qué midió, ¿no? El estudiante o los estudiantes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué observaron
o midieron los estudiantes? Claro, y en esta experiencia, ¿no? Entonces tenemos aquí la pregunta, ¿qué observaron o midieron los estudiantes? Alternativa A, la variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo. Haciendo ese experimento, ¿qué habrán observado medio la variación del tamaño de los cubos a través del tiempo? Puede ser, ¿no? Alternativa B, el material del que están hechos los envases. ¿Habrán observado, habrán medido eso, el material del cual están hechos los envases? Alternativa C, la masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo. ¿Habrán medido la masa de los envases? ¿Eso habrán medido? ¿Qué es lo que han medido durante la experiencia, colegas? 10 segundos para que puedan registrar sus respuestas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y miren, ven, automáticamente, de manera muy rápida, han señalado la gran mayoría de ustedes que la alternativa correcta es la alternativa A. Por ahí una colega nos está diciendo la B. Vamos a analizar entonces también la B. Empecemos por observar o medir, ¿no? A ver, el experimento ¿cuál era? Dejaban dos cubitos de hielo en dos recipientes, uno con tapa, otro sin tapa, y después de 10 minutos veían cuál era, veían, ¿no? Iban a observar, tenían que identificar, tenían que observar cuál se había derretido más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que observar directamente? Tenían que observar los cubitos de hielo. Tienen que observar los cubos. ¿Cuál de estas alternativas se relaciona con los cubos? La alternativa C dice, la masa de los envases. ¿Se han percatado de la masa? O sea, los estudiantes han tenido que estar analizando la masa. No, ¿verdad? La masa de los envases de vidrio, no. Puede ser la masa de los cubos, pero no. Acá no dice la masa de los envases de vidrio. Si es que un envase es más grande que el otro, si son idénticos. No han estado midiendo eso, ¿no? Alternativa B, el material del cual están hechos los envases y cómo han podido medir eso, ¿no? O cómo han podido estar observando ello. ¿Qué más tendrían que observar también en eso, ¿no? En los envases. Si ambos son de vidrio y lo que estaban comentando también por ahí en el caso es que son iguales, solamente que uno tiene tapa y el otro no. Entonces, el material, no están observando en sí el material, no es el asunto principal del interés de los estudiantes para que tengan que estar observando, midiendo, ¿no? Alternativa A, la variación del tamaño, la variación del tamaño de los cubos. Muy bien, claro, de los cubos de hielo. Sí, pues, porque ellos tienen que notar si es que está incrementándose o está disminuyendo esta variación de tamaño de los cubos de hielo en el tiempo, ¿no? Retomamos el caso, justamente para reforzar ello. Voy a hacer un zoom. Creo que por el Meet también ustedes pueden hacer un zoom, colegas, si es que por ahí no ven. Uy, acá ya me fui demasiado con el zoom. Ahí está. Creo que por el Meet ustedes también pueden hacer un zoom en caso no pudieran observar adecuadamente. ¿Y qué nos dice, qué nos dice el casito aquí? Dice, después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. ¿Ven? Entonces están observando a los hielos, a los cubitos que se derritan. Claro, lo están observando a través del tiempo, están observando el tamaño que pueden tener ellos, la masa, el volumen de los cubos, a ver cuál se derrite primero, ¿no? Eso es lo que están intentando demostrar y eso explicaría por qué es la alternativa A. ¿Qué más debemos de analizar aquí? Muy bien, les brindo ahora el método complicado. ¿En qué consiste el método complicado de... Voy a ver si es que puedo seleccionar aquí todo esto. ¿Me deja? ¿No me deja? Vamos a ver. No, no me deja. ¿En qué consiste el método complicado? El método complicado, si es que les parece bastante básico poder aplicar estas preguntas, a mí en lo particular no me agrada porque hace que la ciencia sea un entendimiento mecánico y no debería de ser así, ¿no? Pero es funcional.
O sea, no niego de que sea funcional, ¿no? No me agrada, pero sé que sirve. Así que por eso se los estoy brindando. Dice por aquí, no se escucha, hay problemas. Muy bien, a ver, estoy verificando mi conexión. Hola, hola, 1, 2, 1, 2. Confírmeme, por favor, si se está escuchando mejor ahora, se escucha igual. Sí, dicen, por ahí mandan los emojis del ok, ok. Muy bien, tal vez es su conexión también, colega. Recuerde que esto queda grabado, ¿ya? Sí se escucha, dice. Gracias por su retroalimentación. Recuerde, colega Jamer o Hammer, colega Saucedo, que esta clase va a quedar grabada, así que va a poder volver a verla por YouTube. Estamos resolviendo también ese problema de las grabaciones. No nos habíamos dado cuenta que YouTube había mantenido ocultos los videos. Para hoy en la noche, sí o sí tienen todos los videos. Me estoy encargando de ver personalmente ese tema. Muy bien, retomamos esto. Entonces, ¿en qué consiste el método complejo? El método complejo sería centrarnos en la función, y esto lo voy a poner también de los mismos colorcitos, en la función que va a tener cada una de estas variables en la investigación. Cuando nosotros queremos resolver, o perdón, cuando nosotros queremos elaborar, ¿no? Desarrollar una investigación de este tipo, tipo experimental, ¿no? Cuantitativa, son las denominaciones específicas que se les da a este tipo de investigaciones causales, por ejemplo, ¿no? Sí, causales por lo general, correlacionales no, causales tendrían que ser. Entonces, este tipo de investigaciones que siempre nos van a venir en las preguntas, nosotros tenemos estas dos variables y cada una tiene una función determinada. Tenemos la función de la causa y tenemos la función del efecto. A la causa se la considera independiente, ¿no? La causa es la variable independiente porque ella está ahí solita. No va a depender de ninguna otra variable, sino que al contrario, esta variable independiente va a, va a modificar a la variable dependiente. Por eso, la independiente, que está solita, es libre, es madura, es autónoma, no depende de nadie, es la que va a modificar a la variable dependiente. Por eso, la independiente sería la causa y la dependiente sería el efecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que analizar aquí cuál es la causa y cuál es el efecto que se trata de demostrar. Para eso tendríamos que analizar todo el texto, los elementos gráficos, tendríamos que entender todo ello para poder entender cuál es la causa y cuál es el efecto. Esa es la mejor manera de comprender la ciencia. Sí lo vamos a requerir para algunas de las preguntas, pero es poco a poco que tenemos que ir perfeccionando esas habilidades para entender cuál es la causa y cuál es el efecto. O podríamos empezar también por estas preguntas, ¿no? Y a partir de ello encontramos cuál es la causa, cuál es el efecto, qué están cambiando los estudiantes, qué están manipulando directamente y también qué están observando y midiendo. Pero bueno, analicemos entonces la causa, ¿cómo lo podríamos determinar? Leemos nuevamente el caso. Dice, una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes, presenta a sus estudiantes dos cubos de hielo idénticos. Hasta ahí, bueno, esto sería causa-efecto, pues no, ninguno de los dos, ¿no? Contenidos en dos recipientes iguales. Dos recipientes iguales. Esto lo voy a colocar de verdecito. De otro color que va a hacer falta para después. Esto lo voy a colocar de verdecito. Dos recipientes iguales de vidrio transparente. De vidrio transparente. Ahí está el material que nos dice de los recipientes. Uno de los cuales tiene tapa y el otro no. Ya, uno de los cuales tiene tapa, uno tiene tapa y el otro no. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces tenemos que analizar la figura. Ajá, este está sin tapa y este está con tapa. Y ambos tienen su cubito de hielo. Muy bien. Hasta ahí no nos está señalando nada del experimento que se va a realizar como para poder entender a qué causa y qué efecto van a poder generarse. Pasamos a al siguiente párrafo, la siguiente oración. Luego pregunta a los estudiantes y aquí viene la pregunta que es una fase también del método, es un paso del método científico experimental, ¿no?
eso lo vamos a ver, todos los pasos los vamos a ver la siguiente semana. Pero voy adelantando, para identificar causa y efecto tenemos que centrarnos en la pregunta. Dice aquí, luego preguntan los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. ¿Ven? Está buscando una explicación, está buscando una causa. Esto lo vamos a poner de amarillito para que se vea mejor. Ahí está. Está buscando una explicación. Cuando le dice, si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál de ellos se va a derretir y por qué? A partir de esta pregunta tenemos que ir analizando la causa y el efecto. Entonces, ¿alguno de los hielos se va a derretir primero, el del cubo 1 o el del cubo 2? ¿Y por qué? Es lo que tenemos que analizar, ¿no? Tendríamos que analizar. Muy bien, ¿cómo lo podemos analizar? Vamos a ver lo siguiente. A ver, si el efecto es que los cubos de hielo se derritan, pues es la consecuencia, ¿no? Dejar uno tapado, uno abierto, puede ser que uno se derrita más rápido que el otro. Podemos ir escribiendo por aquí, entonces, vamos a poner a la izquierda, vamos a señalar cuál sería la causa. Y en la parte de la derecha vamos a colocar cuál sería el efecto, ¿verdad? Para poder determinar cuál es la variable independiente y la dependiente. Entonces, si el efecto es que los cubos, ¿no? Los cubos se derritan, ¿ah? Ahí tenemos este efecto, que los cubos de hielo se derritan, ¿cuál sería la causa? La causa sería la temperatura, la causa sería ¿qué más podría ser, no? Dejar abierto, dejar abierto el recipiente, ¿no? El recipiente, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser la causa? Y ven, ahí analizando causas y efectos es donde podemos, si no comprendemos bien el caso, y más aún también, si es que no nos gusta, porque tenemos derecho a que nos guste o no nos gusten estos temas, ¿no? Pero si no es nuestro tema fuerte, si no tenemos mayor desarrollo en cuanto a esos temas investigativos para poder entender, si incluso a nivel de posgrado es bastante difícil identificar las variables, colegas, puede que cometamos un error. ¿Cuál es la recomendación que les doy? Bueno, si de todas maneras quieren hacer este análisis de causa-efecto, quieren verificar de esa manera, apóyense en las alternativas de las preguntas, ¿no? Apóyense en las alternativas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, ¿no? Que donde dice, ya, ¿y cuál de estas puede ser? La variable independiente era la causa, ya, ¿cuál de estas puede ser las causas? Yo he colocado por ahí que puede ser la causa la temperatura, dejar abierto el recipiente. Ah, acá la B dice la temperatura del ambiente. ¿Ven? Si es que no entiendo que la variable la variable independiente es manipulada por los estudiantes, yo me equivoco, me puedo equivocar y en lugar de marcar aquí la A, digo, pero la causa de que se derrite el hielo, la causa de que se derrite el hielo es la alternativa B, pues, ¿no? Es la temperatura. Entonces puede generar confusiones, ¿sí? Nuevamente repito la recomendación, empecemos utilizando estas preguntitas, ¿sí? Estas preguntas para identificar variable independiente y esta de aquí para identificar la variable dependiente y poco a poco vamos a ir complementando con las funciones. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Por favor, tomen a bien esas recomendaciones y les sugeriría también que puedan tomar una captura. Todavía no, porque aún no he terminado de colorear. Voy a terminar de colorear la última variable para que ustedes puedan tener en cuenta este cuadrito. ¿Ya? Muy bien. Variable de tipo control. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la variable de tipo control? Son todas las variables que nos van a ayudar a mantener un equilibrio, un control, como lo dice su nombre, en cuanto al análisis, al experimento que estemos haciendo nosotros. En este caso, ¿qué pasaría si es que este envase de vidrio que nosotros tenemos aquí no es igual a este otro que fuera un envase de plástico? Eso alteraría el resultado de la experimentación, o al menos, y como mínimo, pues, la confianza que nosotros podamos tener en los resultados, ¿no? Alteren, sí, todo el experimento.
Por lo tanto, cuando aquí nos señala el caso que presenta a sus estudiantes dos cubos de hielo idénticos, imagínense que este cubo es un cubo, este de aquí es un cubo como tal, y este de aquí es una esfera. Aunque no lo crean, el hielo en forma de esfera tiene un comportamiento diferente que el hielo en forma de cubo. Se comportan de manera bastante diferente porque, bueno, la forma también influye pues a la temperatura que penetra. Entonces, tienen que ser cubos idénticos para que la experimentación, el experimento se desarrolle de la mejor manera. Todo lo que he resaltado aquí de verde en un inicio, los dos cubos de hielo idéntico, los dos recipientes iguales de vidrio transparentes para que pase también la iluminación, todos ellos son las variables de control. ¿Por qué? Porque son las variables, son los elementos que nos permiten controlar la investigación y pues tener un equilibrio, como lo dice aquí, ¿no? Tener un equilibrio y poder finalmente confiar en los resultados que podamos tener. ¿Cómo identificamos? Porque sí van a haber preguntas que nos van a preguntar sobre la variable de control. ¿Cómo identificamos estas variables? Tenemos dos opciones. Primero, por descarte, porque no va a ser ni la independiente ni la dependiente. Y en segundo lugar, que es nuevamente la que recomiendo, con la pregunta guía, ¿qué mantuvieron igual los estudiantes? Vamos a ver aquí. ¿Qué mantuvieron igual los estudiantes? Y aquí nos lo está señalando el caso. Dos cubos de hielo idénticos lo han mantenido igual. Dos recipientes iguales de vidrio transparente. ¿Ven? Entonces, he estado analizando pregunta tras pregunta tras pregunta de todos los exámenes de ascenso. Nuevamente, colegas, les doy mi palabra, les doy la certeza. Esas preguntas, tal como las tienen aquí, les van a servir para que ustedes puedan resolver todas las preguntas que les puedan venir sobre este tema, ¿sí? Estas tres preguntitas. Tómenle una captura, por favor, apúntenlo si es que por ahí tienen su cuadernito o tienen alguna hojita, porque, bueno, al inicio sí las puedo escribir, pero poco a poco la idea es que interioricemos estas preguntas para poder identificar las variables. ¿Qué más les recomiendo? No recuerdo en cuál fue, creo que fue en comunicación, no, en matemática, cuando hablábamos de las cadenas, los tipos de cadenas, ¿no? Cadena irrompible, cadena rompible y demás. ¿Qué les recomiendo? Lo mismo que dijimos en ese momento. Cuando nosotros hablamos de memoria, la memoria se centra, perdón, la memoria es una consecuencia de la atención, ¿sí? Son diferentes procesos. La memoria proviene de la atención. Mientras más atención prestemos a un determinado estímulo, a un determinado elemento, por lo tanto, más fácil va a ser memorizarlo. Y para prestar, por eso decimos, ¿no? Los estudiantes tienen que prestar atención, porque al final la memoria también la van a utilizar, ¿no? Los aprendizajes significativos son aquellos aprendizajes que quedan en nuestra memoria más tiempo. ¿Sí? Todo hecho significativo, todo hecho importante, queda en nuestra memoria más tiempo. Es así como se define. Bueno, ¿a dónde voy? Para prestar más atención a un determinado concepto, a un determinado conjunto de elementos teóricos, como los que tenemos aquí, como este cuadro que nosotros tenemos aquí, tenemos que estar en constante contacto con con esta información. ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto sirve para memorizar cualquier cosa, desde memorizar nombres de nuestros estudiantes, por ejemplo, memorizar por ahí palabras en otro idioma, sirve mucho para idiomas. Tenemos que tener un material bonito, agradable, puede ser un papelote, una cartulina, donde ustedes elaboren, coloquen, escriban este cuadro y lo peguen en un lugar donde ustedes constantemente van a tener contacto con él. ¿Cuál puede ser? Tal vez la cocina, la sala, el comedor, su dormitorio y demás. Conclusión, escríbanlo en un papelote, mientras más atractivo lo hagan, mucho mejor. Escríbanlo, si no en su cuadernito por ahí, pero revísenlo constantemente. Y mientras más contacto tengan con este cuadro, si lo pegan, por ejemplo, en el techo de su habitación, en el techo de su dormitorio, cada vez que se despiertan, lo ven ahí y lo leen. Dicen, ah, ya, tipo independiente. ¿Cuál es la pregunta guía? ¿Qué cambiaron? Variable de tipo dependiente. ¿Cuál es la pregunta guía? ¿Qué observaron? ¿Qué midieron? Variable de tipo control. ¿Qué mantuvieron igual? ¿Ven? Mientras más contacto tengan con ello, más lo van a memorizar. Estamos a 4 meses y medio. Yo les aseguro que si cumplen esta recomendación,
Esto lo van a poder memorizar, porque al final es eso, es memorización. No vamos a poder practicarlo todas las semanas, pero por ahí en los simulacros siempre van a venir preguntas de este tema, ¿ok? Esa es la recomendación que les hago y pasamos a resolver utilizando estas preguntas, utilizando estas preguntas guía, los ítems que nos vienen en los exámenes de ascenso. Pasamos entonces ahora a, ya casi una hora. Muy bien, sí, pero estamos avanzando bien y lo importante es que se está entendiendo, ¿verdad? Si no, si tuvieran alguna duda, igual me lo pueden comunicar con confianza por el chat. Recuerden que estamos ahora sí en la reunión privada. Durante una pregunta de ascenso 2019, nos vamos nuevamente al ascenso 2019. Habíamos estado en el 18, nos vinieron dos preguntas, ahora el 19. Nos dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado en equipo exploran diversos materiales para conocer sus características. Están explorando los estudiantes de cuarto grado. Muy bien. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina o pelotitas de plastilina. Han hecho unas bolitas, hay unas pelotitas, unas esferas de plastilina. Una de mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. Esto es lo que quieren indagar, ¿no? ¿Cuál de ellas llegará primero al piso? A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes. Micaela dice, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Porque pesa más. Dice Micaela, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Sandro dice, no, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Muy bien, Micaela dice, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Sandro, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Irma, a ver, probemos. 1, 2 y 3. Sandro y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega primero al piso. Es decir, la sueltan, ¿no? Tal vez ellos están paraditos, extienden su mano con la pelotita y ¡pum! Lo sueltan. La pelotita de Micaela llegó primero. ¿Vieron? O sea que la pelota de Micaela llegó primero, ¿no? Es lo que dice Irma, que es algo así como la árbitro de esta competencia. Sandro dice, no vale, lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró como con un poco de fuerza, la tiró con un poco de fuerza. Es lo que dice Sandro, que no cree en la confianza de esta indagación. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes, lo voy a anotar aquí, una pregunta que, vamos a anotarlo aquí. ¿Qué tipo de variables no se trabajaron lo suficientemente bien? ¿Cómo se llama ese tipo de variables que no se han trabajado lo suficientemente bien, que no se han adecuado, ¿no?, de manera correcta, y que justamente por eso Sandro se está quejando, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de variables que no se han trabajado lo suficientemente bien? A diferencia del caso anterior, del ejemplo anterior, donde sí veíamos que habían este tipo de variables. Muy bien. Para activarnos entonces, ¿cómo se llaman ese tipo de variables? Hemos visto tres tipos de variables. Es una de esas tres. ¿Cómo se llama ese tipo de variables que no se están trabajando bien y que por eso tal vez no han colocado los brazos a la misma altura? Tal vez no han dicho, ah, ya, vamos a soltar y no empujar con fuerza. Claro, muy bien, colegas. Son las variables de control. Las variables de control permiten justamente equilibrar, garantizar la fiabilidad, la confianza que vamos a tener en este experimento. ¿Ven? Así poco a poco vamos a ir también interiorizando en qué consiste cada una de estas categorías. ¿Ah? De momento apliquemos las preguntitas, pero el objetivo que sea ese también, porque ya, no me adelanto a la próxima semana. La próxima semana sí vamos a hablar de la importancia de la ciencia como tal. Así que, ¿qué tipo de variables no se han trabajado? Las variables de control. Pasamos a las preguntas. La pregunta número 17 nos dice, ¿cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen, cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente, me equivoqué de botón, aquí está, que los estudiantes
Esto lo voy a borrar. Un segundito, por favor. Ya está. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? Que ellos manejen. Ahora, esta pregunta no la hemos visto. Sí, pero esta es una pregunta de análisis que nosotros vamos a poder reforzar la próxima semana, pero igual se las planteo a ver cómo estamos con respecto a comprensión de textos. Dice, ¿quiénes son, o bueno, perdón, sí sería inferencia, ¿no? Sería una pregunta inferencial. ¿Quiénes son los que deben observar que la pelotita llega primero al piso? ¿Quiénes son los que deben observar que la pelotita llega primero al piso? Entonces, esto permitiría que los estudiantes manejen adecuadamente, si es que ellos reflexionan sobre quiénes son los que deben observar que la pelotita llegue primero al piso. Alternativa B, ¿cómo podrían hacer para asegurarse, de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Esto permitirá que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación. Alternativa C, ¿cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llegó primero al piso? O sea, ¿cuántos integrantes? Tal vez es que lo hacen varias veces, ¿no? Lo hace en, no sé, 5 de 10 o si no 8 de 10 van a realizar la experiencia para que estén seguros. Dependerá de eso. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta, colegas? ¿De qué depende para que los estudiantes manejen adecuadamente las variables, los elementos de su indagación? Las pelotitas, ¿no? Para que manejen bien. Muy bien, nos dicen por aquí la alternativa B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Alguien señala la A? ¿Alguien señala la C? A ver, 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. No. Unánimemente están señalando que es la alternativa B. Y se dan cuenta que justamente hacer este análisis de qué tipo de variable no se trabajaron lo suficientemente bien y entender con otros ejemplos que la variable de control se refiere a igualdad de condiciones es justamente lo que nos hace entender pues que es la alternativa B la correcta, es lo que está funcionando mal, ¿no? ¿Cuál sería la palabra clave de la alternativa B para entender qué es eso lo que nosotros tenemos que modificar o tenemos que regular en el experimento, en la indagación, para decir, ah, ya, la alternativa correcta es la B? Hay una palabra que, bueno, habrían dos palabras que son palabras claves, ¿no? Una es un sustantivo, que está en plural, y la otra es un adjetivo que está justamente calificando este sustantivo. Identifican qué palabras clave han llamado su atención para decir la alternativa correcta es la B. Yo identificaría dos, al menos dos, que ahora se las voy a compartir. Pero primero quisiera saber cuáles son las palabras clave que han identificado ustedes para decir, ah, ya, estas son las palabras clave, ¿no? Esto ha hecho que me determine por la alternativa B. Muy bien, y están escribiendo por ahí. A ver, unos 10 segundos más para ver si es que logran comentar cuál es la palabra clave. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Nos dicen por aquí, muy bien, las condiciones, igual, igualdad, condiciones iguales, asegurar que las condiciones sean iguales. Claro, pero en esa frase hay que ir practicando el reconocimiento de palabras claves. Así que sí, las palabras claves serían condiciones e iguales. Las otras no es que estén mal, ¿no? No es que estén mal, porque van a determinar tanto la confiabilidad, ¿sí? La confiabilidad como la validez de la experimentación. Que tal vez es que ustedes han realizado ya algunos estudios de posgrado o han hecho alguna investigación en algún momento, casi siempre cuando vemos un instrumento nos piden justamente ello, ¿no?
los indicadores de confiabilidad y de validez. Y me gusta mucho esta pregunta, porque como les digo, me gusta la investigación, soy bastante orientado a ese campo. Entonces, porque de una manera bastante interesante, bastante didáctica también, como para niños, lo está planteando. La alternativa A se refiere a la confiabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el que está observando qué pelotita llegó primero al piso es amigo de la niña? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña por acá? Micaela, ¿no? Entonces, si es que es amigo de Micaela, puede que favorezca a Micaela, ¿no? O si es amigo de Sandro, puede que favorezca a Sandro. Por lo tanto, se debería de buscar a una, se debería buscar a una persona neutral. ¿Esto apoya a la investigación? Sí apoya, pero no apoya al objetivo, a lo que nos está preguntando la pregunta. Valga la redundancia, ¿no? La pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables? ¿No? El que un estudiante imparcial sea el que vea, no se refiere a manejar adecuadamente las variables, no. La alternativa C, ¿cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros? Puede que Sandro, por ejemplo, sea tramposito, ¿no? Y agarre y por ahí esconda su dedito y ¡pum! Empuje la pelotita para tratar de llegar más rápido. Puede que haga eso, ¿no? A eso se le llama la validez del instrumento. Entonces, ¿cómo se comprueba la validez? Por lo general es tanto la confiabilidad como la validez también, teniendo, haciendo aplicando el instrumento en un mayor número de personas, ¿no? Entonces, que hayan más integrantes del equipo que puedan, pues, realizar esto, ¿no? Voy a utilizar estas preguntas para sesiones de metodología de la investigación que realizo. Entonces, sí está bastante bien. Está bastante bien, pero no se centra en manejar adecuadamente las variables. La única alternativa que se centra en eso y que ustedes muy bien han identificado porque se refiere a las variables de control que estoy escribiendo. Son las variables de control, ¿sí? Son las variables de control. Entonces, son las variables de control. Entonces, sí, pues, ¿no? Es la alternativa B. ¿Cómo podrían hacer para asegurarse que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Porque ahí van a manejar condiciones para poder van a adecuar condiciones para manejar las variables, ¿no? Las variables dependen de las condiciones y de que todo sea igual. Centrémonos en esto. Siempre nos van a preguntar por variable de control, por variable dependiente o independiente. Muy bien. Entonces, terminado este análisis, pasamos a la pregunta 18. Por cierto, si a ustedes les agrada también este tema, más o menos están entendiendo lo que hablo, ¿no? De validez, confiabilidad, de instrumentos, de cómo se puede garantizar ello, muy probablemente se puedan orientar hacia algunos concursos como Eureka, tanto para ciencia y tecnología como para ciencias sociales, ¿no? Se desarrolla para ambos porque son diferentes enfoques de la investigación. Así que si les agrada ello, pues los animaría en todo caso para que puedan, pues, ¿no? Bueno, inscribirse en el concurso, inscribir con sus estudiantes, generar estos proyectos, porque al final el beneficio es tanto para nosotros, que nos da mayores puntos en el legajo, pero sobre todo para ellos, ¿no? Que tienen mayor acceso a la ciencia. Muy bien, pregunta 20. ¿Cuál es la variable independiente? Volvemos al cuadrito. No le tomé foto al cuadrito. ¿Ya? Volvemos al cuadrito acá para anotar, ¿sí? Porque también necesito esa ayuda visual de momento. Tenemos aquí, listo. ¿Ya? Para no modificar las palabras y tener las palabras exactas. Nos pregunta por independiente, entonces la pregunta es, ¿qué cambiaron los estudiantes? ¿No? ¿Qué han cambiado los estudiantes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Variable independiente, anotamos por aquí la pregunta y la pregunta sería, ¿qué cambiaron los estudiantes? ¿Qué han cambiado en el experimento los estudiantes? Y ahí tenemos las alternativas eh, para poder analizarlas, ¿no? Tenemos que centrarnos en las alternativas que nos dan. Alternativa A, han cambiado el tiempo en el que las pelotitas llegan al piso, eso están cambiando. Han cambiado la altura desde la que caen las pelotitas o han cambiado la masa de las pelotitas. ¿Qué es lo que ellos han cambiado? Por ahí en el caso, si es necesario, tendríamos que volver
al caso. A ver, tratemos de recordar. Son dos estudiantes que han hecho sus respectivas pelotitas, las van a soltar para ver cuál llega primero al piso y qué es lo que ellos han estado cambiando, manipulándolo directamente, han influenciado, así, adrede, lo han hecho intencionalmente ese cambio para realizar el experimento. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, unánimemente están señalando que es la alternativa C. Vamos a verificar también por si acaso, por si ya más o menos vamos entendiendo, a ver, si la variable independiente puede ser la causa o el efecto. ¿Cuál era la independiente? Ah, la independiente se refería a la causa, ¿no? Porque el efecto es lo que depende. Entonces la independiente es la causa que está generando este fenómeno. Muy bien. ¿Y cuál es la causa de que una bolita caiga más rápido que la otra? ¿Puede ser el tiempo puede ser la causa? No, el tiempo es lo que estamos midiendo, ¿no? Lo que estamos midiendo, a ver en cuánto tiempo cae, en cuál cae más rápido. Puede ser la altura. Recuerdo que en el caso no me menciona que lo están soltando de un lado perdón, un poco más arriba y la otra un poco más abajo. No, pero sí lo que me está señalando es que una es de mayor masa que la otra. ¿Qué implica eso? Que puede tener mayor peso. Por lo tanto, pero bueno, acá dice directamente. Entonces la causa será la masa de la pelotita. A mayor masa puede que caiga mucho más rápido, ¿no? Si la pelotita es chiquita, va a demorarse en caer. Pero si la pelota es mucho más grande, entonces va a caer mucho más rápido al piso por la masa, ¿no? Entonces, sí, la causa sería la masa. Y también, pues, se puede responder con esa preguntita de ¿qué cambiaron los estudiantes? Listo, colegas. Vamos a analizar entonces la siguiente pregunta. Ascenso 2021. Creo que vamos a poder resolver todas las preguntas el día de hoy. Recuerden que siempre nos vamos a demorar entre 1 a 2 horas dependiendo de cuánto es la complejidad de las preguntas y lo que veo es que sí se está entendiendo, ¿no? Los estudiantes del sexto grado están desarrollando una unidad didáctica sobre las funciones de los seres vivos, las funciones que cumplen los seres vivos. En ese contexto, el docente ha planteado diversas actividades. En una de estas actividades, él muestra a los estudiantes una mandarina. El docente les está mostrando una mandarina en evidente estado de descomposición, hasta que se pudre la mandarina y les solicita que describan lo que observan en ella. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Celia dice, la mandarina está mohosa, ya no se puede comer. Mateo dice, tienes razón, tiene como una capa blanca encima. También está medio verdosa. Están observando, ¿no? Están ejerciendo el paso de la observación. Noelia dice, esos son hongos. También aparecen hongos en los alimentos cocidos cuando no los comemos. ¿Por qué será? Se pregunta. Celia dice, creo que hay varios tipos de hongos, ¿no? Por ejemplo, una vez vi un pan que tenía hongos, pero eran de otro color. Muy bien. Analizamos entonces a ver qué nos van a preguntar. Posteriormente, el docente les propone que en equipos elaboren propuestas de indagación sobre la formación de hongos en los alimentos. Un equipo de estudiantes ha elaborado la siguiente propuesta. 1. Conseguiremos 4 manzanas similares en masa y aspecto. Muy bien. ¿Cómo se llama esta variable que están garantizando aquí? Que las 4 manzanas van a ser similares en masa y aspecto. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ajá, muy bien, es la variable de control. Colegas, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos leyendo, pero vamos identificando mentalmente. Acá se está refiriendo a la variable de control, por si es lo que nos van a preguntar. Muy bien, colegas. Claro, yo entiendo que acá por el Meet
nos podemos demorar un poco más al escribir, pero mentalmente sé que lo han hecho bastante rápido, así que felicitaciones por ello. ¿Cuál es la palabra clave que nos permite identificar qué es la variable de control? Similares, ¿no? ¿Similares en qué? En masa y en aspecto. Claro, es para garantizar pues, que salga bien el experimento, ¿no? Variable de control, entonces, las 4 manzanas similares en masa y aspecto. Y 2 recipientes transparentes con tapa. No nos está diciendo que son iguales, pero ya entendemos que también son las variables de control. 2. Colocaremos 2 manzanas enteras y peladas dentro de un recipiente y lo taparemos. Ah, ya. Entonces, 2 manzanas dentro de un recipiente y lo van a tapar. Además, ubicaremos el recipiente en un lugar caliente. 3. Luego colocaremos otras 2 manzanas enteras sin pelar dentro del otro recipiente y lo taparemos. Ah, van a tapar los 2 recipientes. Lo ubicaremos en el mismo lugar que el recipiente anterior. Entonces, ¿cuál está haciendo la diferencia, no? ¿Qué es lo que están haciendo diferente los chicos? Bueno, ahí lo tenemos en el texto. 4. Finalmente iremos observando y registrando en qué grupo de manzanas se van formando más hongos. La pregunta es, ¿cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? Y la variable dependiente se puede responder con la pregunta que habíamos planteado en un inicio, que es parte del método que estamos sugiriendo, que era, ¿qué observaron o qué midieron, no? ¿Qué observaron o qué midieron los estudiantes? ¿Sí? Variable dependiente, entonces, ¿qué observaron o qué midieron los estudiantes? Muy bien. Colegas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué observaron o qué midieron los estudiantes? No se escucha, me dicen por ahí, disculpe colega, si no se escucha voy a repetir en todo caso, la pregunta es, ¿cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? Y lo que estamos, la pregunta que sugerimos para responder esto es, ¿qué observaron o midieron los estudiantes? Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. ¿Quiénes son? A ver, los colegas que nos están respondiendo. Voy a leerlo por aquí. Colega Jacqueline, colega Gladys, colega Rigoberto, colega Oscar, colega Rosario, colega Miriam, colega Elizabeth, colega Rochi, colega Katy, colega Rosario, nuevamente me parece, o hay 2 Rosarios, sí, son, no, la misma colega, colega Ciro y colega María. Ya por responder, colegas, ustedes están dando un gran paso hacia adelante. Vamos entonces a analizar cuál es la respuesta correcta. Es entre la A y es entre la B, según leo en sus comentarios. ¿Sí? La alternativa A, ¿qué han observado y han medido los estudiantes? La temperatura. Ellos han llegado a medir la temperatura, han estado observando, a ver, vamos a ver en dónde hay más temperatura, tal vez para poder entender aquí cuál es el lugar caliente, ¿no? Porque acá dice de que han tenido que elegir un lugar caliente, pero no están comparando, esos lugares calientes. Vamos a añadirle aquí a la pregunta, en todo caso, también qué observaron, qué midieron y qué compararon. Los estudiantes habrán medido las manzanas, habrán observado las manzanas, pues sí, pero dentro del experimento no es relevante para que éste se realice. Recuerden que estamos dentro de esta propuesta de indagación, dentro de esta experimentación. Los estudiantes habrán medido, habrán observado los recipientes también, pero no para poder realizar el experimento, no para concluir el experimento, sino para poder iniciar el experimento. La temperatura, sí, puede que la hayan medido incluso. No creo que hayan utilizado una herramienta compleja de medición de temperatura del ambiente. Pero, bueno, se habrán percatado que hay un lugar caliente, tal vez cerca de la cocina. ¿Habrán notado eso? Sí, está bien. Pero lo han hecho para iniciar el experimento. ¿Sí? Esta pregunta de qué observaron, qué midieron, qué compararon, es referido a la experimentación, para realizar la experimentación. Vamos a completarlo, por si es que ha generado alguna confusión. Vamos a completarlo por aquí, en todo caso, para los colegas que han señalado la A. La pregunta completa sería, ¿qué observaron, midieron, compararon los estudiantes para realizar
¿no? Para efectuar, para terminar, para concluir, para completar, vamos a ponerlo, ¿no? Para que no se entienda el realizar como para poder iniciar, para completar la investigación, para poder completar la investigación. Vamos a ponerlo así, investigación, me equivoqué acá, investigación. Pues. Muy bien, esa sería entonces la pregunta. Voy a agrandar un poquito más el tamaño de letra. Ahí está. Entonces, ¿qué observaron, qué midieron, qué compararon los estudiantes para completar la investigación, la experimentación, la indagación que están haciendo? La temperatura del ambiente donde se ubicarán las manzanas, no. Esto ha sido para poder iniciar la investigación. De igual manera, la alternativa C, que nos dice la presencia o ausencia de cáscaras en las manzanas. ¿Esto han medido ellos? ¿Han visto, a ver, la presencia o ausencia? No, porque son ellos quienes a algunas manzanas le han tenido que quitar la cáscara y a otras les han dejado. Esta no es la variable o el elemento que ellos están observando, midiendo, comparando para poder efectuar, para poder terminar la investigación. Mientras que, por otro lado, cuando hablamos de la cantidad de hongos que se desarrollen en las manzanas, justamente es lo que nos están señalando aquí al final, ¿no? Finalmente iremos observando, nos lo dice de manera literal, ¿no? Que observaron los estudiantes, aquí está, nos lo dice de manera literal. Fíjense acá, la pregunta es ¿qué observaron los estudiantes o qué compararon? Ahí nos dice, finalmente iremos observando y registrando en qué grupos de manzana se van formando más hongos. Es lo que ellos observan, comparan, ¿no? Miden para poder determinar. ¿Lo medirán cómo? Con centímetros, con mililitros. Claro, esas son las investigaciones más profundas. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes inicien en el proceso científico, no exijamos esas mediciones tan profundas, ¿no? Tan exactas, tan milimétricas, sino pueden medir, bueno, de manera relativa, por así decirlo. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? ¿No? ¿Cuál ha generado más? ¿Cuál ha generado menos? Muy bien, por lo tanto, sí, la respuesta correcta sería la alternativa B, porque ellos están comparando, están midiendo, están observando, como nos lo dice literalmente el caso, la cantidad de hongos que se desarrollaron en las manzanas. Pasamos a la pregunta 21. ¿Cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? Ay no, me confundí. A ver, denme un segundito. Voy a tener que compartir el material ahora porque de todas maneras sí tenemos que realizarlo, ¿sí? No quiero que mi error en cuanto a no haber identificado bien esto afecte a que no desarrollemos una pregunta que se podría repetir, ¿no? Nos podría venir, colegas. Así que denme un segundito, sería más o menos por aquí la pregunta. Si esta es la pregunta 21, nos vamos a ir a la pregunta 20. ¿Dónde está la 21? 25, nos pasamos. Aquí está. Muy bien. Sí, sí se ve, ¿verdad? Aquí está. Nos dice, lea la siguiente situación y responda a las preguntas 20, 21 y 22. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del sonido. Este caso es un poquito complejo, pero interesante. Como parte de esta unidad, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Esta es una pregunta que también he visto en nivel secundario, ciencia y tecnología de nivel secundario. Repito, nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Eso es lo que quieren saber. Es decir, si este sonido es más nítido. Muy bien, quieren saber si el sonido es más nítido. Para ello realizamos lo siguiente. ¿Qué es lo que van a realizar? Uno, conseguiremos dos globos de plástico rojo. Influirá el color. Vamos a ver. Van a conseguir agua y lápiz con un borrador. Muy bien. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. ¿Ya? Van a inflar con aire un globo y van a llenar con agua el otro. Ambos globos deben tener el mismo tamaño.
Ya no les voy a preguntar para que se vean en el chat, pero ustedes ya deben de estar identificando a qué se refiere aquí, ¿no? Con ambos globos deben tener el mismo tamaño. 3. Uno de nosotros, y aquí viene la parte compleja, mucha atención a esto, le voy a hacer un poquito más de zoom para que lo puedan leer bastante bien. Ahí está bien. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas. No está funcionando hoy día la cámara, pero sí me hubiera gustado que me pudieran ver. Traten de hacerlo ustedes, porque cuando vemos estos casos, para poder entenderlo a cabalidad, tenemos que emular lo que están haciendo los estudiantes, ¿sí? Se va a repetir en varias ocasiones. Y esta es una de esas. Entonces, uno de nosotros se tapará una de sus orejas. Ya, a ver, me estoy tapando en ese momento la oreja izquierda. Ahí estoy poniendo la palma de mi mano. Y colocará el globo con aire, al lado de la oreja que no esté tapada. Ah, ya, en mi otra oreja que le estoy dejando destapada, ahí simulo. Estoy manteniendo un globo. Estoy manteniendo un globo con aire, que es lo que nos dice, ¿no? Muy bien, estoy dejando ahí el globo con aire. ¿Hay algún comentario? Me parece, voy fallando. Ah, no se preocupe, colega. Ahora hablo los comentarios. Otra vez, entonces. Tengo una oreja tapada con mi mano y en la otra estoy colocando el globo con aire. ¿Sí? En la que no está tapada. Luego, otro compañero golpeará ligeramente con el borrador del lápiz el lado del globo que está más alejado, de la oreja de nuestro compañero. ¿Y a qué se refiere eso, no? Que golpeará con el borrador de un lápiz el lado del globo que está más alejado. A ver, el lado del globo, ¿va a golpear todo el globo? No, dice el lado de un globo, o sea, una partecita del globo. Y va a golpear el lado de este globo que está más alejado, se lo checo, que está más alejado de la oreja. O sea que, y lo voy a graficar, ¿está bien? Voy a graficar, vamos a ver por aquí. Permítanme crear la pizarrita. Un segundito, por favor. Aunque como estoy en el Meet, puedo compartir, ¿no? Sí, sí se puede compartir. Ya, muy bien. Voy a compartir este Word, esta página en blanco de Word, y vamos a analizar aquí. Ajá. Como estoy grabando, está un poquito lenta mi máquina, así que les pido las disculpas del caso. No estoy ahora en la computadora que siempre solemos estar ahí en las capacitaciones, así que por eso está un poco más lento, entre otros aspectos. Voy a guardarlo aquí unos segunditos más y voy a utilizar la pizarra para graficar lo que estoy haciendo. Podemos nosotros en ese momento graficar, simular, no sé, actuamos como si fuéramos los niños, como si estuviéramos haciendo todo ello. Si nos dice que, muy bien, nosotros estamos aquí. Voy a intentar dibujar lo más preciso posible, qué es lo que podríamos hacer en ese momento, ¿no? Aquí está mi cabecita. ¿Ya? Yo soy esta persona que está aquí. Muy bien, mi pelito, listo. Mis ojos. Me está saliendo medio raro el ojo, pero bueno. Ya, ahí están mis ojos, un poco turbio, ¿no? Está mi naricita, mi boquita. Muy bien. Yo tengo dos orejas. Entonces, por un lado, una oreja me la voy a tapar con la mano. ¿Ya? Esta oreja la estoy tapando aquí con mi manito. ¿Ya? Toda esta oreja la estoy tapando. Oreja tapada, entonces. Tapé mi oreja, ¿no? Oreja tapada. Muy bien. Estoy tapando con mi mano. Esto lo dibujo en el examen. Si no quiero hacer las señales ahí con la mano, ya lo dibujo así en el examen. ¿Y qué voy a hacer en la otra oreja? Voy a colocar el globo. Estoy colocando el globito. ¿Sí? Aquí está el globito de color rojo, que en este caso tiene aire. Nos han dicho que tiene aire, ¿no? Muy bien. Y volvemos a leer esta parte. Dice, luego otro compañero golpeará ligeramente con el borrador de lápiz el lado del globo que esté más alejado de la oreja. ¿A qué se refiere con eso? Esta de aquí, lo voy a poner de otro color. Esta de aquí es la oreja. Entonces, el lado más alejado del globo, ¿cuál será? ¿Será este? No, ¿verdad? Este será el más alejado. Hay uno que está mucho más alejado, que es justamente el opuesto a la oreja. Este ladito es el lado, este aquí es el lado al cual se refiere, el lado más alejado. ¿Sí? Este es el lado más
lejano, el lado que está más lejano, más lejos le voy a poner, ¿eh? Simplificando. Muy bien, entonces, ¡pum! Lo va a golpear ahí y las ondas de sonido, que lo voy a poner de color azul, esto voy entendiendo, ¿no? Como van a hacer por acá un ruido, un golpe, las ondas de sonido van a ir viajando por el globo y van a llegar hasta mi orejita y yo lo voy a escuchar. Muy bien, luego utilizaremos, dice, el mismo procedimiento, pero con el globo con agua. O sea, van a hacer lo mismo que habíamos entendido nosotros que están haciendo, pero con el globo que tiene agua. ¿Y para qué van a hacer eso? Ah, recordemos lo que se está experimentando. Dice aquí que lo que quieren saber los estudiantes es en cuál de estos dos globos el sonido se transmite mejor, si es a través del aire o es a través del agua. Es decir, en cuál de los dos el sonido es más nítido. Si se escucha mejor cuando el globo está lleno de aire o cuando el globo está lleno de agua. 5. Realizaremos los pasos 3 y 4. Pasos 3, ya, lo del globo, ¿no? Con agua y lo del globo con aire y que golpeen con el borrador en ese lado, procurando golpear los globos con la misma fuerza. No voy a repetir, porque ya sabemos a qué se refiere cuando dice aquí con la misma fuerza. ¿Qué tipo de variable, no? 6. Paso 6. Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua, ¿no? Van a registrar y aquí tenemos la tablita. Recuerden que son 3 veces, lo cual va a permitir, pues, ¿no?, que se verifique adecuadamente la información. Muy bien. Este de aquí es el caso. Volvemos a la pregunta y si es que es necesario vamos a retomar el caso. La pregunta nos dice, cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? Ya no lo anoto, confío en que ustedes han tomado la captura, lo han apuntado en un cuadernito, pero la pregunta para variable independiente es qué han cambiado los estudiantes, qué han manipulado, ¿no?, qué han modificado, en qué han intervenido ellos, en qué han estado cambiando para generar la experimentación, ¿no? Para generar este experimento. Alternativa A, el contenido de los globos. Alternativa B, el volumen de los globos. Alternativa C, el material de los globos. ¿Cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias por su comentario, colega Leslie Salazar, cuando dijo la extinción de los hongos. Sí entiendo que se refiere a la pregunta anterior. Disculpe que no lo pude leer en su momento. Colega Ciro, usted es un campeón porque está reconociendo que ha tenido un error, pero no. Digámoslo que solamente es un error del cual vamos a aprender. Sí, es una oportunidad de mejora. Muy bien, nos dice aquí la A, el contenido de los globos, uno tiene agua y otro no. Nos fundamenta la colega Rosario. Muy bien, y la colega Leslie nos está diciendo la C, el material de los globos. Vamos a ver nuevamente el caso, ¿sí? Vamos a leer desde el inicio. Por eso es importantísimo, es fundamental que podamos identificar las variables de control. Las variables de control son todas aquellas, lo voy a colocar de verdecito, ¿ya? Son todas aquellas que nos hablan de que las condiciones deben de ser iguales para ambas, ¿no? Nos dice, conseguiremos 2 globos de plástico. Voy a ponerlo de verde. Y ya tenemos ahí la respuesta o el contraargumento para señalar que no es la alternativa C. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, conseguiremos 2 globos de plástico rojo, incluso nos señala el color, ¿no? El color tendrá que ver con la transmisión del sonido. Bueno, no se está evaluando eso, se está evaluando solamente agua y aire. Así que no hay que centrarnos en algo que no nos diga el caso. Entonces, son 2 globos de plástico rojo. Y en la alternativa C nos dice aquí el material de los globos. El material de de la silla donde están sentados puede ser metal, puede ser madera, puede ser que estén parados. Pero imaginen la silla que tienen más cercana. El material puede ser plástico, puede ser metal, puede ser madera, puede ser de algo más, ¿no? Hacen sillas de melamina, no lo sé, pero imaginemos esos 3 casos.
es el material. Si es que el material es de lo que está hecho el elemento en sí. ¿Y cuál es el material del cual está hecho? ¿Cuál es el elemento del cual está hecho el globo? Pues está hecho de plástico, ¿no? Está hecho de, acá no dice, de plástico rojo. Por lo tanto, el material no está variando. Recuerden que la variable independiente es lo que están cambiando los estudiantes, ¿no? Alternativa B, el volumen de los globos. Vamos a seguir analizando. Dice aquí, inflaremos con aire uno de los globos. Muy bien, con aire van a inflar uno, con agua el otro. Ambos globos deben tener el mismo tamaño. Deben tener el mismo tamaño. Eso es importante porque es la variable de control. Va a garantizar que haya igualdad de condiciones, equilibrio para hacer la investigación, ¿no? Por lo tanto, tampoco podría ser la alternativa B, ¿no? Ya de manera explícita nos está diciendo que el volumen se mantiene igual. Por descarte nos quedaría la alternativa A, pero el contenido de los globos es lo que están cambiando los estudiantes. ¿Por qué? Porque un globo lo están llenando de agua. ¿Dónde está? Aquí está un globito, lo voy a poner de color celeste, ya de color celeste. Ven, de agua, y otro globito lo están llenando de aire, también lo voy a poner de color celeste. Aquí nos están mencionando entonces la variable independiente, que es la que nos están preguntando, la variable independiente, que es que han modificado los estudiantes. Por lo tanto, respuesta correcta, la alternativa A. El aire es material, agua es material, es dependiendo de a qué nos referimos con material. ¿no? Pero en este caso asumamos que entre contenido y material, ¿no? El material de los globos, el contenido de los globos, ¿cuál se puede referir a lo que está dentro de los globos? Ah, pues es el contenido, ¿no? Traslademos eso a otro elemento, instrumento, objeto que nos puede servir para contener algo, porque aquí los globos están conteniendo o bien agua o bien aire. Nuestras mochilas, nuestras carteras. ¿no? Nuestras mochilas, nuestras carteras que podemos utilizar, ¿no? Nuestros morrales, lo que fuera. ¿no? Nuestra maleta. Entonces, ese tipo de objetos, nuestras mochilas, ¿de qué material están hechos? Puede estar hecho de tela, puede estar hecho de lona, de cuero, hay diferentes tipos, tela sintética, tela de algodón, ¿ven? Puede estar hecho de un sinfín de objetos, de cuerina, ¿no? De cuero sintético. Ese es el material del cual está hecho el objeto, el contenedor. Pero ¿qué contiene? Ese es el contenido. Puede contener libreta, cuaderno, folder, registro, puede contener nuestros celulares, etcétera, ¿no? Plumones, mota, etcétera. ¿Ven? Material del cual está hecho es diferente del contenido que va a tener. Nos dice independiente. ¿Cuál es lo diferente en los globos? Sí, también es una muy buena manera, gracias colega Gladys, es una buena manera de poder entender, ¿no? ¿Cuál es lo diferente? No se cumple en todas, o sí, sí, pero tendríamos que identificar que se están analizando los globos, los elementos. Sí, pero sirve bastante bien. Cada uno puede ir generando sus propios métodos, colegas, que al final les va a servir a unos y si complementa el que estamos planteando, pues mucho mejor, ¿sí? Esa ya sería una tarea personal. Así que, muy bien, colegas, estamos pasando ahora sí a la siguiente pregunta, donde nos dice, una integrante del equipo comenta lo siguiente. Para realizar la misma propuesta, en caso de que no consigamos globos, dice, ¿qué pasa si no conseguimos globos? Puede ser que se hayan agotado, que se han olvidado, ¿no? Era tarea traer los globos, se han olvidado conseguir los globos. Podemos utilizar dos bolsas iguales de plástico. Dos bolsas iguales de plástico. ¿Qué variable propone modificar la estudiante? Alternativa A, la variable control. Alternativa B, la variable dependiente. O alternativa C, la variable independiente. ¿Qué variable propone modificar? ¿Cuál es la variable que propone modificar? 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo.
Vamos a ver aquí, nos dicen la A, la C, las A, la A, la A, la A, la A. Está entre la A y la C. A ver, hemos visto que en este ejemplo, porque es el mismo, miren, en este ejemplo, eso puede pasar también porque no les estoy mostrando todas las preguntas, ¿no? Si les mostrara aquí, por ejemplo, esta es la 21. ¿Dónde está la 21? La 21, la 21, la 21. Ven, aquí nos dice ya, la variable independiente, ¿no? Estas son las preguntas que hemos estado desarrollando. Nos dice por aquí, ya, la variable independiente, ajá, lo hemos procesado, lo hemos analizado, hemos respondido y hemos llegado a la conclusión de que la variable independiente es el contenido de los globos. Si nos dice, una integrante del equipo comenta lo siguiente para realizar la misma propuesta en caso de que no consigamos globos, podemos utilizar dos bolsas iguales de plástico. Se está modificando el contenido de los globos, no se está modificando el contenido. Lo que se está modificando es el material. Bueno, ya no serían globos, ¿no? Serían bolsas, pero se está modificando el material. Por lo tanto, acá cuando dice dos bolsas de plástico, está apuntando al material. Si dijera, en lugar de, si no conseguimos agua, bien difícil, ¿no? Podemos llenarlo con refresco. Si no conseguimos agua sola, ¿no? Podemos llenarlo con refresco, podemos llenarlo con gaseosa. Difícil que lo puedan. Bueno, pero si lo dijera así, ahí se estaría hablando de el contenido. Ya no se estaría analizando la diferencia de la nitidez del sonido, cómo viaja a través del aire o a través del agua. Sería a través del aire y de la gaseosa, ¿no? Por lo tanto, no puede ser la variable independiente, no puede ser la alternativa C, ¿sí? Porque la variable independiente es el contenido, y no nos está hablando de contenido, sino nos está hablando del material, ¿sí? Ya nos está hablando del material, de la consistencia, claro, no, el plástico sigue siendo, pero la bolsa, ¿no? Como es una bolsa, tiene un material, es un material diferente, que sí es plástico, pero bueno, ha sido procesado de manera diferente que el globo. La alternativa B, variable dependiente, bueno, nadie lo marcó y entonces nos quedaría como respuesta, claro que sí, es la variable control. ¿Cómo nos damos cuenta que es la variable de control? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que es la variable de control? Regreso a la preguntita que hemos puesto aquí para no desviarnos. ¿Cómo nos damos cuenta que es la variable de control? Por la palabra clave iguales. Voy a borrar esto también. Vamos a borrarlo aquí. Ahí está. Por la palabra iguales, ¿sí? Si nos menciona la palabra iguales, colegas, eso quiere decir que es una variable de control. Cuando menciona iguales, ¿por qué? Porque si no hay igualdad en las condiciones, el experimento no va a salir bien. Si no hay esta igualdad en las condiciones, no se está controlando las condiciones, entonces el experimento no nos va a salir bien. Asumamos que control, por lo tanto, se refiere a igualdad, ¿sí? Las condiciones deben de ser iguales. Muy bien. Sí, son iguales. Claro que sí, colega Gladys. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos afinando así, poco a poco. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dice la 23. ¿Es del mismo ascenso? No, esta ya es ascenso 2022. Un estudiante presentó la siguiente tabla a su docente. Pregunta, ¿calentar el agua disolverá más azúcar? Esa es la pregunta. Bien, por eso las variables se identifican a partir de la pregunta y la pregunta también se tiene que relacionar con las variables. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, por eso estoy empezando de variables. Variable independiente, dice la temperatura del agua. Variable dependiente, el tipo de azúcar, blanca o rubia. Es lo que está señalando el estudiante. ¿Cuál es el error? Nos está preguntando sobre el error en la tabla presentada por el estudiante. Alternativa A, el planteamiento de la pregunta. ¿Estará mal planteada esta pregunta que nos está señalando aquí el estudiante? Alternativa B, la identificación de la variable dependiente. Esta variable de aquí la estará identificando mal. Alternativa C, la identificación de la variable independiente, ¿no? De la variable independiente.
Como el tema de hoy no es planteamiento de la pregunta, ya sabemos que esta no es la respuesta. Podemos deducir que no es la respuesta, ¿no? ¿O sí? A ver. Bueno, podría ser, en todo caso, mejor no digo nada, ¿ya? Pero puede ser una deducción que generemos, ¿no? Es el tema que estamos analizando esta semana. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que identificar la variable dependiente, el tipo de azúcar. ¿Será esa la variable dependiente o también la variable independiente? ¿Estará identificando correctamente la variable independiente de esta pregunta? Para ello podemos aplicar pues las preguntas que hemos sugerido, ¿no? Veo que ya están comentando ahí las respuestas. De todas maneras, les doy, a ver, unos 10 segundos más para que lo analicen, lo procesen y señalen cuál consideran que es la respuesta correcta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y nos dicen unánimemente la B. Voy a destacar algo de varios de ustedes, colegas, que, miren, al inicio veía que estaban señalando otras alternativas, habían por ahí como que algunas diferencias, pero uno, no se desaniman en comentar, perdón, no se desaniman para comentar, eso es muy importante, siguen planteando ahí sus respuestas, y eso implica pues que ustedes están entendiendo, que se están atreviendo, están venciendo los nervios, ¿no? El miedo, tal vez la vergüenza, me pueda suponer, la idea de cometer un error, pero es por eso, porque entendemos que el error sirve para poder aprender, pues, ¿no? Entonces, sí, la clave correcta sería la B. Variable dependiente es la variable que va a estar observando, que va a medir el niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que el estudiante? ¿Qué es lo que va a medir? ¿Qué es lo que va a observar? ¿Qué es lo que va a comparar el estudiante? El estudiante va a comparar el tipo de azúcar, si es blanca o si es rubia, pues no, en ningún momento está diciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a medir, observar el estudiante? Dice, calentar el agua disolverá más azúcar. Puede que mida el azúcar disuelto, ¿no? El azúcar que se ha disuelto. Puede medir también la velocidad en la cual se va a disolver el azúcar. Puede medir la cantidad de azúcar disuelta también. Sería lo mismo que la primera, solamente que más específico. Entonces, pues sí, cantidad de azúcar, por ejemplo. Muy bien, colega Miriam, puede medir la cantidad de azúcar, pero la cantidad de azúcar disuelta, ¿sí? Porque el experimento consiste en eso. Calentar el agua disolverá más azúcar, ¿ven? Busca que se disuelva el azúcar. Podemos llamarlo de muchas formas. Podemos identificar la variable dependiente de muchas maneras, pero el detalle aquí es que no es, pues, ¿no? Esta no es la variable, o bueno, la que señaló aquí no es la variable dependiente correcta. El tipo de azúcar, blanca o rubia. No, no se está generando aquí en la pregunta. Así que muy bien, respuesta correcta, la alternativa B. Pasamos a la pregunta 26, que nos dice, otro estudiante respondió lo siguiente. Otro estudiante respondió lo siguiente. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Tiene que ver con esto? No, otra vez me confundí. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Y está lento. Eso es del ascenso 2022. Deme un segundito otra vez y vamos a tener que leer el caso. ¿Ah? Antes de pasar a resolver esta pregunta, vamos a leer el caso que tiene que ver con la pregunta veintitantos, ¿no? Esta era la pregunta. Ajá, este de aquí es el caso. Dice el siguiente caso. La docente está desarrollando una unidad didáctica cuyo propósito es que los estudiantes de quinto grado describan las características de los seres vivos. Muy bien, ese de aquí es el caso. Verificamos de todas maneras. Esta era la pregunta 26. Sí, ¿no? Pregunta 26. Sí, es pregunta 26 del examen del 2022. Ahí está. En este contexto les presenta el siguiente caso. Carol tiene dos gallinas ponedoras a las que les da de comer alimentos variados a la misma hora del día. Vamos identificando a qué se refiere con la misma hora del día, horas iguales. Ella ha observado que hay días en los que las gallinas comen más que otros, ¿no? Comen más que otros días. Hay días en los que las gallinas comen más que en otros días. Está variando esa alimentación. Y se pregunta por qué ocurre eso.
Durante el intercambio de ideas sobre el caso, la docente pregunta a los estudiantes, ¿cómo podemos responder a la pregunta de Carol? Laura, una de las estudiantes, responde lo siguiente, yo creo que es por el color, yo creo que es por el color de la comida. Las gallinas comen más los alimentos de colores llamativos como el verde o el anaranjado. Muy bien. Entonces, la niña está planteando esto. ¿Hay alguna pregunta? No. Muy bien. Y nos vamos directamente, por aquí ha propuesto. No. Entonces nos vamos directamente a la pregunta que ya teníamos planteada acá. Voy a dejarlo en el caso por si tenemos que volver. Y nos vamos a la pregunta. Esto lo voy a ir cerrando. Sí. Lo voy a ir cerrando. No guardar, no. Ahí está. No, 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 no. Sí, ya está. Muy bien, otro estudiante respondió lo siguiente. Yo creo que es por el tipo, ¿no? Una había respondido por el color. Ese estudiante va a señalar, yo creo que es por el tipo de comida que recibieron. Está apareciéndome por aquí, así, a ver, voy a ver si es que así lo puedo resolver. Nuevamente, colegas, disculpen por el problema aquí de conexión, por eso se puede ver un poquito raro la pantalla. Nos dice, otro estudiante respondió lo siguiente, yo creo que es por el tipo de comida que recibieron las gallinas. Qué tipo de variable menciona el estudiante? Si dices el tipo de comida, ¿no? ¿Qué tipo será? Independiente, dependiente, de control. El caso, recordemos que se trata de que hay dos gallinas ponedoras, ¿no? A las que se les da de comer alimentos variados a la misma hora del día. Hay días en los que las gallinas comen más y hay otros días donde las gallinas comen menos. ¿Por qué ocurre eso? Una estudiante había dicho, creo que es por el color de la comida. O sea, cuando los colores son llamativos, seguro comerán más, ¿no? Como el color verde o el color naranja. Anaranjado, perdón. Y este otro estudiante dice, yo creo que es por el tipo de comida que recibieron las gallinas. Y bueno, pueden comer más o pueden comer menos. ¿Qué tipo de variable menciona el estudiante? Ahora sí, los leo, colegas. ¿Cuál será? ¿Será variable independiente? ¿Será variable dependiente? ¿Será variable control? ¿Cuál será el tipo de variable? Podemos aplicar también las preguntas para verificar cada una de estas. Por ejemplo, ¿no? El tipo de comida lo cambiaron los estudiantes o lo podrían cambiar los estudiantes. Si es que sí, variable independiente. El tipo de comida es lo que van a observar los estudiantes para realizar el experimento, para finalizar el experimento. Si la respuesta es sí, es lo que van a medir. Si la respuesta es sí, sería variable dependiente. Si el tipo de comida es lo que se está manteniendo igual en el caso, entonces sería variable de control. Muy bien, voy a leer sus respuestas. Nos dicen por aquí la A, la B, la A, la A, la A, la A, la A, la A, la A. La B porque observa el tipo de comida. Muy bien, es una buena fundamentación, colega. Para ello vamos a analizar qué nos dicen. La B nos dicen por aquí. Entonces, esta es una pregunta compleja, porque la pregunta está al revés, ¿no? Está al revés. Por lo general nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Mientras que luego en las alternativas nos dan los respectivos casos. Aquí es al revés. Nos están dando el caso, que sería el tipo de comida que recibieron las gallinas, y nos preguntan qué tipo de variable es lo que menciona, qué tipo de variable está mencionando el estudiante. Para ello, vamos a analizar nuevamente el caso y vamos a entender causa y efecto, que para esto sería bueno, más apropiado para resolverlo de manera rápida. También lo podríamos hacer con las preguntas, probando uno por uno cada una de estas variables, pero vamos a analizar cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Ok? Voy a anotar por aquí la causa. Vamos a anotar la causa. ¿Y cuál sería el efecto también? Por acá vamos a anotar cuál es el efecto. Muy bien. Veamos. Lo más sencillo de determinar siempre que analicemos causa y efecto es el efecto. Vamos a leer el caso. Carol tiene dos gallinas ponedoras a las que da de comer alimentos variados a la misma hora del día.
Si Carol les está dando alimentos variados, eso también ya nos puede dar una idea de qué es lo que se está modificando, ¿no? Si Carol nos dice que les está dando alimentos variados, eso nos puede dar una idea de en realidad qué es lo que se está modificando. ¿Ve? Acá dice alimentos variados. ¿Quién lo está dando? ¿Quién lo está manipulando? ¿Quién lo está regulando? Es Carol, ¿no? La señorita Carol, no sé si es una niña o creo que la señorita del caso. Carol entonces le da los alimentos variados a la misma hora del día. Ella ha observado que hay días en los que las gallinas comen más y otros en los que comen menos, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué ocurre? ¿Por qué qué? ¿A qué se refiere con el por qué? El por qué señala causas, claro, y el por qué ocurre eso, o sea, por qué ocurre ese efecto, por qué ocurre esa consecuencia, ¿a qué se está refiriendo con este pronombre eso? Eso es un pronombre, ¿no? Reemplaza a una frase nominal, reemplaza a un sustantivo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el hecho que está señalando el eso? Ah, que hay gallinas que comen más y gallinas que comen menos, ¿no? Estas gallinas que están comiendo más, estas gallinas que están comiendo menos. Bueno, se referiría en todo caso a esa oración, a que hay gallinas que comen más, hay gallinas que comen menos. Por lo tanto, cuando analizamos el efecto, vamos a señalar, hay gallinas que comen más y otras menos. Vamos a ponerlo así. Hay gallinas que comen más y otras que comen menos. Muy bien. ¿Y cuál es la causa? Eso es lo que no se sabe aún. Es lo que se trata de determinar, ¿no? ¿Cuál es la causa? Por lo tanto, para probar las hipótesis, ¿no? Por aquí una de las estudiantes dijo, para probar la hipótesis dice, puede que coman más, las gallinas comen más los alimentos de colores llamativos. Entonces, la causa de que algunas coman más, algunos días coman más, otros días coman menos, puede ser los colores llamativos. Así lo voy a poner, ¿ya? Los colores llamativos para que entre. Muy bien, puede ser los colores llamativos del alimento, falta acá, del alimento, muy bien. Entonces podría ser eso, ¿no? Se va a tener que probar, ¿no? Hacen la experimentación, le dan por ahí alimento de color blanco, otro día le dan alimento de color verde o anaranjado, a ver si es que comen más y se prueba. ¿Cuál sería la variable independiente, la causa? Los colores. ¿Cuál sería la variable dependiente? El efecto, que hay gallinas que comen más y otras menos. Los estudiantes van a tener que observar los colores, sí, van a observarlo, pero no para realizar el experimento, para finalizar el experimento, no. ¿Qué van a tener que observar para finalizar, para comprobar, para realmente ejecutar el experimento? Lo que tienen que realizar o lo que tienen que observar en todo caso es cuáles son en qué días las gallinas están comiendo más y en qué días están comiendo menos. Van a tener que medir qué tanto comen las gallinas, ¿ok? Listo, teniendo en cuenta ello, voy a ver si es que hay aquí algún comentario. Dice, la causa para que coman no es la variable independiente. La causa para que coman o no es la variable independiente. Muy bien, colega Leslie Ami, ¿sí? Así es, la variable independiente es la causa para que coman más o coman menos. La comida, sería una visión muy general, decir la comida es la variable independiente, va un poco más allá, serían las características que tiene la comida, ¿no? Por ejemplo, dijeron por ahí, esta señorita, esta niña dijo el color de la comida, esta de aquí sería una variable independiente, ¿no? El color de la comida sería una de las causas. Y aquí cuando el otro estudiante dice, yo creo que es por el tipo de comida que recibieron, esto que está señalando por aquí, el tipo de comida que recibieron las gallinas. ¿Qué tipo de variable está mencionando? Como eso se refiere a una causa, a una posible causa, por lo tanto, pues sería una variable independiente, ¿sí? Sería una variable independiente. Esto he reducido demasiado el tamaño, ahí está, ahora sí, nuevamente, sería una variable independiente. Si nosotros nos preguntamos,
¿Qué han modificado o han podido modificar los estudiantes? Han podido modificar el tipo de color. Van a poder modificar que la gallina coma, pues que coma más, que coma menos. No es lo que están modificando para poder comenzar la investigación, no es lo que esperan analizar, es lo que esperan medir. Ellos están midiendo para finalizar el experimento el tipo de comida. No, para finalizar y comprobar el experimento, lo que tienen que medir es cuánto están comiendo, ¿no? Y finalmente no sería variable de control porque no nos habla de condiciones similares o condiciones idénticas. Así que, muy bien, veo que no ha bajado el número. Bueno, alrededor de 50 que se habían conectado en un inicio, que están supongo que por problemas de conectividad, colegas, algunos se retiran, retornan, se retiran, retornan. No se preocupen que esto queda grabado, así que qué alegría me da. Pasamos, a ver, ¿cuántas nos faltan todavía? Sí, estas son preguntas un poquito densas y ya vamos a cumplir las 2 horas. Vamos a tener que dejarlo aquí. Sí, porque sí está un poquito... Ya, terminamos con esta pregunta. Nos faltan 4 minutos. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de sexto grado organizados en equipo elaboran indagaciones con el propósito de comprender los factores que influyen en la germinación de las plantas. Comprender los factores que influyen en la germinación de las plantas. En este contexto, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. ¿Cuál es la propuesta? Conseguir 10 vasos de plástico de iguales características, variable de control, ¿verdad? Rotular 5 de esos vasos con el número 3 y los otros 5, rotular 5 vasos, voy a colocar de otro color para identificarlo bien. 5 de esos vasos lo van a rotular con el color número 3. ¿Y qué van a hacer con el número 3? Muy bien. ¿Y qué van a hacer después? Los otros 5 vasos, no, está muy opaco, sí, demasiado opaco, lo pongo celestito. Los otros 5 vasos con el número 15. Hacer 2 agujeros, vuelvo al color amarillo nuevamente, hacer 2 agujeros en la base de cada vaso. Llenar 2/3 de los vasos con tierra fértil, 2/3 de los vasos con tierra fértil. Sembrar 3 semillas de frijol en cada vaso rotulado con el número 3. Muy bien, entonces esto de color verdecito, que era lo que estábamos haciendo de arriba, en cada vaso que han rotulado con el número 3, 3 semillas de frijol y 15 semillas de frijol en cada vaso rotulado con el número 15. Por eso habían colocado esos números. Si dice 15, entonces tiene 15 semillas de frijol. Si dice 3, solamente tiene 3 semillas de frijol para ambos. Otra variable de control, ¿no? Muy bien. Dice el paso número 5. ¿Qué dice el 5? Colocar todos los vasos en un lugar donde reciban luz del sol, pero que no estén expuestos debería ser. No estén expuestos a la intemperie. 6. Regar las semillas con la misma cantidad de agua, otra variable de control, y la misma frecuencia. 7. Contar y comparar. Aquí ya nos está diciendo qué están haciendo los estudiantes, que van a observar, medir, ¿no? Contar y comparar la cantidad de frijoles germinados en cada vaso cada 3 días durante 2 semanas. Muy bien, contar y comparar la cantidad de frijoles germinados. 8. Observar y registrar las características de cada muestra germinada. Posteriormente se ejecuta y evalúa el plan de indagación. ¿Qué nos pregunta la 22 del ascenso 2023? En la propuesta de indagación se indica que los vasos se colocarán en un lugar donde reciban la luz del sol, pero sin estar expuestos a la intemperie. ¿Qué tipo de variable es esta? Que a todos los vasos por igual los van a colocar en un lugar donde les llegue la luz del sol, pero que no van a estar expuestos a la intemperie. Será alternativa A, una variable de control, alternativa B, una variable dependiente o alternativa C, una variable independiente. Retomo por si es que tienen alguna duda. Retomo la lectura donde nos dice aquí, ¿no? ¿Dónde estaba lo de la luz del sol? Acá, el paso número 5.
Colocar todos los vasos en un lugar donde reciban la luz del sol, pero que no estén expuestas a la intemperie. Expuestos, debería decir, porque vasos es masculino. Muy bien, vamos a ver sus respuestas. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien, nos dicen la A, 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 la A. Están señalando unánimemente la respuesta A y colegas, es la respuesta correcta. Muy bien, felicitaciones. ¿Por qué? Porque estas son condiciones, palabra clave para variable de control, condiciones, son las condiciones, y estas condiciones justamente se refieren pues a todo ese conjunto de elementos del ambiente, del contexto, que deben de tener una característica, deben de ser iguales para todos, ¿no? Así que pues esa es la característica fundamental de los de estas variables de control, ¿no? Son condiciones que deben de permanecer iguales. Muy bien. Colegas, hemos llegado al fin de la clase del día de hoy. Vamos a tener que dejar esta pregunta y esta pregunta la vamos a dejar como un reto, ¿sí? En Facebook. Ahí vamos a plantear el reto de la semana, que como este es el tema más complejo que vamos a ver, lo vamos a colocar aquí. Les agradezco nuevamente por su participación. Colegas, ustedes son campeones pedagógicos porque están aplicando pedagogía. Muchas gracias también por sus palabras. Nos vemos ¿cuándo? Nos vemos mañana. Hemos tenido 3 días seguidos porque, claro, esta es la recuperación. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Voy a subir lo más pronto que pueda esta grabación al YouTube y también publicarlo por Facebook. Nos estamos viendo el día de mañana para comunicación. Gracias por su presencia y gracias por sus palabras. Finalizamos entonces. Hasta luego. Nos vemos.